Bueno, y en este día tan especial, ¿no? Donde se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día de mucha reflexión y de distintos abordajes también sobre diversas temáticas. Es por eso que queremos conocer cómo están las mujeres a nivel laboral y de derechos en Uruguay, dónde se percibe la brecha de mayor inequidad, cómo afectó la pandemia también. Bueno, ONU Mujeres y sobre todo aquí en Uruguay ha realizado un trabajo muy completo, una encuesta donde se revelan y hay algunas modificaciones que llaman la atención. Es por eso que saludamos a Magdalena Furtado, coordinadora del programa de ONU Mujeres aquí en nuestro país. Magdalena, primero que nada, bienvenida. Gracias por estar en un día muy especial donde queremos mirar las distintas aristas de un día o de una jornada como la de hoy, teniendo en cuenta eso, ¿no? Datos que de alguna manera pueden llegar a ser alentadores dentro de lo que fueron estos 2 años de pandemia y que me parece cambian un poquito respecto a 2020. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy es un día de reflexión y bueno, voy a tratar de aportar y de contribuir en sensibilizar y en tomar conciencia en torno a esta temática que nos convoca a toda la sociedad. Efectivamente, hubo avances. Lo que siempre decimos es que los avances han sido demasiado lentos y tú has mencionado la pandemia, ¿no? Que la pandemia lo que ha provocado es un estancamiento de muchos indicadores que ha impedido seguir avanzando. Entonces, creemos que tenemos que ponernos estos lentes de género, ver estas brechas que hay en los diferentes ámbitos de la sociedad, que ahora te voy a pasar a contar, para justamente poder poner un pie en el acelerador y que toda la sociedad, hombres y mujeres, trabajemos en conjunto para resolver estas distancias o estas desigualdades que lamentablemente en el 2022 han podido avanzar muy poco. Y además también contextualizar, ¿no? Porque hoy venimos de pandemia, rebrotes, conflicto bélico, la crisis climática. Todos estos factores creo que exacerban además todas esas desigualdades. Hoy justo estaba pensando ahora fuera de cámara las mujeres de Ucrania, ¿no? Cómo se está viviendo las mujeres en esa zona. Y bueno, en Uruguay siempre resaltamos que hay 4 nudos estructurales los que deberíamos poner ese pie en el acelerador. En primer lugar, la violencia, por supuesto, que tú mencionabas recién algunos hechos todos los días, desde las noticias, los periodistas se están comunicando hechos de violencia hacia las mujeres, violencia sexual, violencia de parejas o exparejas. El segundo problema grande que Uruguay debería abordar es el tema de la distancia que hay en cuanto a horas que mujeres destinan a los cuidados y que los hombres destinan a los cuidados. Y creo que es algo que tiene que ver con las normas sociales, con lo que las mujeres fuimos inculcadas, sobre todo como cuidadoras y responsables de esos cuidados. Hoy, una sociedad moderna, 2022, tenemos que avanzar hacia el concepto de corresponsabilidad en los cuidados, es decir, no que me ayude, sino que somos corresponsables en los cuidados. Hace un tiempo se había realizado una campaña publicitaria que decía... Los ayudadores, los ayudadores. Sí, creo que tenemos que visibilizar y poner eso sobre la mesa. Ahora desde InMujeres y el INE se está liderando una nueva encuesta de uso del tiempo, pero los datos que tenemos de Uruguay es que 2/3 del tiempo de las mujeres se dedican a todo lo que es trabajo no remunerado, cuidados, tareas del hogar, y solo 1/3 le permiten acceder y tener ingresos económicos en el mercado laboral, y para los hombres es a la inversa. Entonces, esta es el punto de partida desigual que después le permite menos autonomía económica, no poder salir de los hechos de violencia y desencadena toda una serie de desigualdades. El tercer aspecto que Uruguay debería poder avanzar es la subrepresentación en los cargos de decisión, porque sabemos que en todos los ámbitos, sindicatos, empresas, gobierno, la academia, Uruguay tiene un debe con el lugar de las mujeres. Y por último, bueno, por supuesto, el acceso a los medios de producción, a los ingresos, a la participación en el mercado laboral, a todo lo que tiene que ver con la autonomía económica. Esas serían las 4 grandes áreas donde hay que poner el pie en el acelerador. ¿Eso ocurre solo aquí en Uruguay o es a nivel mundial? ¿O la consulta es, ¿Uruguay tiene esa situación más marcada que el resto de los países?
Bueno, estas 4 áreas son como un denominador común para toda la región de América Latina y el Caribe. Y después, si uno entra y mira para otras zonas geográficas, uno ve que también hay otros problemas y otras cosas que no se han avanzado, sobre todo en otras regiones. En muchas áreas hay un debe en los marcos normativos, ¿no? En las leyes que le habilitan o le dan igualdad de derechos y oportunidades a mujeres, y también otros problemas, por ejemplo, como en África, que aún existe en como 30 países la mutilación genital femenina, ¿no? Que es una práctica de violencia nociva hacia niñas y adolescentes. Entonces, yo creo que nos tenemos que concentrar en los debes que tenemos nosotros como región y como país, que creo que ya son bastantes. Y además, Uruguay en estas 4 áreas no tiene como buen desempeño o buenos indicadores. Si bien ha venido mejorando, sobre todo el cambio en este último año, ¿no? El cambio ha sido lento. Bueno, ahora, ¿está rezagado respecto a su propia historia Uruguay en ese sentido? Sí. Sí, en algunos indicadores, por ejemplo, que Uruguay era pionero, para poner un ejemplo, los derechos políticos de las mujeres. Uruguay fue el primer país de toda América Latina que le otorgó la posibilidad a las mujeres de votar, pero también de ser electas, ¿no? De ser candidatas. Hoy en día, ¿no? 2022, nos encontramos que Uruguay, por ejemplo, en el ranking de porcentaje de mujeres en los parlamentos, estamos en el número 104, ¿no? Tenemos solo un 20% de mujeres en los parlamentos, mientras nuestra vecina orilla Argentina tiene un 45%, ¿no? Puso el pie en el acelerador mucho antes con las acciones afirmativas. Y bueno, y otros países de la región, ahora vimos Chile, que también tuvo esa revolución y tiene muchas más mujeres en los cargos de decisión, y otros países de la región. Ahora, repasando los datos de esta encuesta que... Digo, para no quedarnos siempre con todo lo malo, sino que hay situaciones que se han ido modificando. Pienso, por ejemplo, en el aumento en el empleo remunerado, sobre todo en 2021, comparándolo con 2020. Son datos que empiezan a ser un poco más alentadores. La cantidad de horas que se destinan tal vez al sistema de cuidados dentro del hogar. Todo eso se ha ido modificando un poco a lo largo de este último año. Con todos estos datos que tiene la encuesta, ¿cómo se puede volcar para empezar a modificar algunas situaciones? ¿Cómo se va a trabajar a partir de esto? Bueno, con respecto a los datos del mercado laboral, Uruguay ha tenido muy buenas noticias porque la pandemia sabemos que afectó a todas las personas, hombres y mujeres, pero había afectado de manera mucho más pronunciada a las mujeres. Y se han tomado medidas específicas que han hecho posible esta recuperación del empleo, y si bien todavía sigue siendo un poquito más lenta la recuperación del empleo de las mujeres, vemos con muy buenos ojos esta área en Uruguay. Después, en participación política, también vemos con muy buenos ojos que hay 2 proyectos de ley de paridad en el Parlamento, que tal vez después de que termine todo este tratamiento de la LUC se pueda volver a considerar estos proyectos de ley que fueron presentados, uno en febrero por el Partido Colorado y el otro en marzo del año pasado por el Partido Nacional. Entonces también ahí Uruguay tiene oportunidades para avanzar hacia una democracia paritaria. Pero también creo que hay oportunidades, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la toma de conciencia también del sector empresarial, de haber visto que es una oportunidad, ¿no? También de que grupos diversos, que el aprovechamiento de los talentos femeninos, que gestionar con prácticas de igualdad también dentro de la empresa, todo eso le da beneficios. Entonces, creo que como mensaje final sería que igualdad de género es para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Bueno, el ¿no? año pasado, derramar ese efecto positivo en la sociedad. El año pasado, si no me equivoco, o el anterior, ONU Mujeres presentó ese informe donde se señalaba lo que los países no percibían que las mujeres no tenían acceso al mercado laboral, en lo que tiene que ver con el PBI, lo que se aportaba y demás, que eso eran cifras que sorprendían y muchísimo porque se podía avanzar en mejorar la economía de un país, pero también la realidad de toda la sociedad. Sí, exactamente. Hoy en día la tasa de actividad de mujeres y de hombres tiene como una brecha de 15 puntos. Es decir que mientras
el 55% de las mujeres, prácticamente una de cada dos, se vuelca al mercado de trabajo, para los hombres el promedio es mucho más alto, es como un 70%. Entonces, lo que estamos perdiendo con esa brecha es el aporte y la contribución de mujeres al Producto Bruto Interno. ¿Y eso por qué es importante también? Pensando en un futuro sostenible, que es el eslogan que usamos este año de campaña de ONU Mujeres, porque hablamos mucho del sistema de pensiones, ¿no? Y hablamos mucho de la baja natalidad. Pero ¿por qué no hablamos que también una manera de prever la sostenibilidad del sistema de pensiones es que más mujeres estén en el mercado laboral? Porque además estamos teniendo una educación gratuita, la universidad aquí en Uruguay, la UDELAR, es gratuita, estamos formando, la mayoría de las egresadas son mujeres y después hay muchas que no se vuelcan al mercado de trabajo, ¿no? O las de menor nivel educativo son mujeres que no se vuelcan al mercado de trabajo porque no tienen con quién dejar a sus niños y por lo general tienen mayor cantidad de niños para poder ingresar al mercado de trabajo. Son muchas veces hogares monoparentales con jefatura femenina. Entonces hay muchísimos obstáculos que hacen que las mujeres no se vuelcan en mayor medida para contribuir al trabajo remunerado. En 2022, con las encuestas y los trabajos que ha realizado ONU Mujeres, ¿con qué se han encontrado a nivel de remuneraciones? ¿Sigue estando esa brecha, esa diferencia? Sí, sigue estando esa brecha y lo que mostramos en el informe que presentamos el año pasado es que no importa cómo la calcules, es decir, por hora, para todos los trabajadores, para solo los privados, para Montevideo, para el interior, no importa la manera en que se calcule la brecha salarial, que efectivamente existe una distancia en la remuneración entre un hombre y una mujer. Y capaz que eso, para que entienda la ciudadanía, no es que una empresa o que en promedio se diga, bueno, por ley le voy a pagar menos a las mujeres que a los hombres. No, justamente la ley lo que dice, a igual trabajo, igual valor. Pero lo que ocurre en la práctica es que muchas veces las mujeres o no aceptan un desafío laboral mayor porque al enfrentarse con la maternidad precisan estar cerca de su hogar o cerca del jardín de infantes, o porque justamente tienen una sobrecarga de cuidados que no les vale la pena o no pueden salir al mercado laboral, o porque no pueden aceptar un desafío mayor porque los compromete a viajar, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas mujeres en el mercado de trabajo, todas con diferentes problemas, ya sea las de bajos recursos, las de clase media o las de ingresos altos, tienen diferentes problemas en el mercado laboral, ¿no? Le decimos suelos pegajosos, techos de cristal, y la que están en el medio le llamamos los problemas de escaleras rotas. Son diferentes problemas que enfrentan diferentes tipos de mujeres en el mercado de trabajo y que eso hace que tengan además brechas salariales. ¿Se siguen encontrando con la realidad, digo, para intentar abordar la mayor cantidad de temas, que también era uno de los de preocupación, ¿no?, en estos últimos tiempos, la postergación de la maternidad por todas esas situaciones? Sí, la postergación de la maternidad es un fenómeno que se da en muchos países desarrollados, es un fenómeno que se da también en Uruguay. Siempre creemos que lo que hay que hablar en Uruguay es de la doble insatisfacción. Hubo un documento de la academia muy interesante sobre esto, doble insatisfacción, porque las mujeres de mayor nivel educativo expresaron tener menos hijos de los que desearían tener, sobre todo porque a veces les implica una disyuntiva en la trayectoria laboral, y las mujeres de menor nivel educativo tienen más hijos de los que hubieran deseado tener. Entonces, creo que esa doble insatisfacción y esa postergación de la maternidad que estamos viendo ahora, porque en la medida que las mujeres ingresan sobre todo a la educación y cada vez prolongan sus estudios, vemos que su ingreso al mercado laboral hace que muchas veces tengan que tener la disyuntiva de si ejercer la maternidad o postergarla o desarrollar su carrera profesional. Que no está bueno que pase eso, ¿no? Creo que deberíamos poder, como sociedad, permitir, conciliar y trabajar en las políticas públicas que permitan esas dos cosas. ¿Cómo se revierte? ¿Qué tipo de políticas públicas o en qué tipo de políticas públicas se puede trabajar para evitar, tal vez, en esos sectores más vulnerables, no tener esa gran cantidad de hijos que se tiene, y en los sectores, tal vez, mejor posicionados en lo económico, que puedan también progresar para que puedan tener hijos y seguir avanzando en su carrera? Creo que el número de hijos deseados
tiene que absolutamente respetarse. Por la voluntad de la persona. Por la voluntad de la propia mujer, Eso exactamente. Y las políticas públicas lo que tienen que ayudar, tiene que haber como un contrato social donde desde el Estado, con las familias y también dentro de las familias en los temas de corresponsabilidad se pueda trabajar y articular para apoyar, ¿no?, justamente esa crianza positiva. Te voy a poner un ejemplo. Uruguay tiene desde el año 2013 una ley que lo que permite es que la licencia de medio horario, que es como bastante innovadora en la región porque no existe en otros países o muy poco, muy escaso, que tengan esa posibilidad de trabajar medio horario hasta los 6 meses de vida de su bebé y que puedan esa licencia intercalarla, intercambiarse el hombre y la mujer. Entonces, uno piensa, bueno, qué bueno eso, y estuvo tal vez pensado para no discriminar ex ante en el mercado de trabajo, que si es hombre o mujer y va a procrear en algún momento de su vida, pueda optar por ese medio horario, ¿no? Lo que ocurre en Uruguay es que con la academia, con la Facultad de Ciencias Sociales, hicimos un estudio que evaluó el impacto del uso de esa licencia y lo que mostró ese estudio de la UDELAR es que mientras el 70% de las mujeres tomaba ese medio horario, solo el 3% de los hombres lo tomaba. Entonces, hay que trabajar las políticas públicas con las familias, pero también la corresponsabilidad en los cuidados dentro de las familias. Eso es muy importante y hay un tema también que es como un hecho a considerar en particular, que es la cantidad de hogares monoparentales de jefatura femenina, ¿no? Mujeres solas con hijos a cargos que además son los que están sobre representados entre los hogares pobres. Entonces, ver cómo se puede trabajar también con ese núcleo de familias en particular donde las mujeres muchas veces tienen como muchísimos roles a la vez. Hurtado, aprovecho a consultarle por lo que tiene que ver esta jornada en particular, 8 de marzo, un 8 de marzo muy discutido, lo que tiene que ver con movilizaciones y demás, coincide con un paro general que, más allá que se reivindican los derechos de las mujeres y se toma como una jornada de reflexión, también está marcado por una campaña electoral de cara al referéndum del próximo 27 de marzo. ¿Cómo se ve desde ONU Mujeres que, bueno, haya dos temas que se estén vinculando en una jornada como la de hoy? Bueno, desde Naciones Unidas y como este año, que es un Día Internacional de las Mujeres proclamado desde el año 1975 por la Asamblea General de la ONU, nosotros tenemos la mirada puesta en un día de reflexión por la causa por la cual fue creado este día, que es intentar cerrar las brechas e intentar trabajar hombres y mujeres juntos para avanzar en una igualdad y en una sociedad más justa. Esa es la mirada que pone la ONU. Así abordamos este nuevo 8 de marzo de la misma manera que los otros 8 de marzo y me quedo tal vez con el hashtag o el eslogan que han reproducido el movimiento feminista, que es quien convoca a este 8 de marzo, que es Juntas 8M. Creo que me gusta y tal vez diría juntas y juntos, ¿no? Porque siempre, muchas veces, pensamos que esto es una agenda solo de las mujeres y lo que hay que visualizar es que esta es una agenda de toda la sociedad y que en la medida que podamos tener menos violencia, mayor aprovechamiento de los talentos femeninos, mayor modelos de rol, como hablaba la persona entrevistada por el área STEM, que es un área pujante en la economía, donde las mujeres deben incluirse. Entonces, creo que si tenemos todo eso, vamos a poder avanzar hacia un Uruguay mejor. Eso no nos cabe la menor duda y tenemos además la imagen de países desarrollados que han avanzado mucho más en las áreas de igualdad de género. Entonces, son sociedades mucho más integradas, y con mayor impacto en el desarrollo productivo y con mayor impacto en el bienestar de la sociedad en su conjunto. ¿Se está entendiendo por parte de las grandes empresas, por ejemplo, la necesidad de esa igualdad cada vez, o por lo menos que las brechas sean cada vez más pequeñas para poder avanzar? Sí, creemos que desde el sector empresarial, y además hemos trabajado muchísimo en un proyecto que se llamaba Ganar, Ganar, la igualdad de género es buen negocio, creemos que se empezó a comprender perfectamente los beneficios de trabajar con esta área temática. Creo que hay como dos visiones al futuro, que son los dos retos que tiene un desarrollo sostenible, que es el reto de frenar
la crisis ambiental y el cambio climático, y las empresas, para poder vender, invertir, comerciar, tienen que poder visualizar esos tipos de productos que no tengan impacto o huella de carbono en el medio ambiente, porque es lo que se viene. Y también se ha empezado a visualizar por parte de las empresas que justamente se mira como empresas modernas, pujantes, que aprovechan los talentos cuando se tienen mujeres también en cargos de decisión, al igual que los hombres, donde hay equipos mixtos, donde se valora, se respeta, donde se trabaja en pro de la igualdad. Entonces creo que esas dos áreas de trabajo, ¿no? La economía verde y la igualdad de género, son las dos visiones que el sector privado empieza a comprender. Por supuesto que todo este camino se empieza desde las empresas tal vez más grandes y obviamente ojalá que por la cadena de valor permee también en las pymes, porque Uruguay en su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Sí, a nivel de, por ejemplo, cooperativismo también está muy marcado el hecho de la presencia femenina, donde tal vez en otros sectores no se puede ingresar al mercado laboral. El cooperativismo y las pymes han sido una solución fundamental para esas mujeres. Totalmente. Bueno, y mañana, o en realidad hoy está previsto el toque de campana por la igualdad de género. ¿En qué consiste un poco y cuál es la iniciativa? ¿Qué apunta? Concretamente para que aquellos que escuchen estén atentos. Sí, tenemos varios eventos esta semana. El de mañana es el toque de campana en la Bolsa de Valores de Montevideo, con diferentes socios, con el BID, con el Pacto Global. Va a estar presente la vicepresidenta de la República, la directora de Mujeres, Mónica Botero. En la apertura de la Bolsa de Nueva York, todos los días hay un invitado, una invitada, donde se toca la campana para reflexionar sobre algún tema. Y esta es la tercera vez que lo vamos a hacer en Uruguay, donde tocaremos la campana de la Bolsa de Valores de Montevideo para justamente hacer un llamado para las mujeres, para el sector financiero y para apostar en este camino de la igualdad, ¿no? Entonces creo que es como algo muy simbólico, donde además pondremos contenido y temáticas que están relacionadas al sector financiero, a las inversiones con lentes de género, a las inversiones de impacto, a los bonos de género, a las economías sostenibles. Eso será de los temas que vamos a hablar mañana. Y después también el viernes, por ejemplo, para resaltar, tenemos un evento en el Parlamento donde tenemos un panel de mujeres de los 5 partidos políticos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto. Y en ese panel de mujeres lo que vamos a hacer es presentar por primera vez en Uruguay un análisis, una línea de base de lo que fue la campaña electoral del 2019-2020 a través de Big Data para analizar los mensajes en las redes sociales violentos hacia mujeres políticas. Y bueno, y ahí vamos a ver qué nos da, si nos da diferente entre hombres y mujeres, si nos da diferente para las mujeres que están en la agenda de género, y ver un poco cómo medimos eso, porque sabemos que la violencia política, a medida que hay más mujeres en cargos políticos, además de en las estructuras partidarias, se empieza a visualizar en las redes sociales comportamientos violentos. Entonces creo que está bueno que en Uruguay conozcamos qué pasó en la cobertura electoral anterior. Magdalena Furtado, coordinadora del programa ONU Mujeres Uruguay, muchísimas gracias por este aporte, por trasladarnos un poco más de todos esos conocimientos que se han ido incorporando a lo largo de estos últimos años y bueno, intentar seguir trabajando para eliminar esas brechas y que sea lo mejor para la sociedad en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Era la directora del programa ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado. Vamos a actualizar ahora otros títulos.